Haluak Hanuk. El calendario de Hanuk, Enoch. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Es el sábado solar adventista? ¿Chabot lunar? ¿O el día de reposo escondido? En este estudio dejaremos claro, según la Torá, el libro de Jubileos, y el libro de Enoch, de que actualmente nuestro pueblo Israel ha extraviado el día de reposo, las convocaciones, y los principios de mes, y las que celebra actualmente no son las correctas. Esto va a ser muy duro para muchos, pero escrito está. Queremos dejar claro que respetamos profundamente a aquellos que celebran el día de reposo en sábado y el Shabbat lunar, y no pensamos caer en la Shon Hara respecto a esto. De igual manera no pensamos caer en discusiones, críticas o juzgamientos sobre la decisión que es muy personal, pues nuestro objetivo es buscar el verdadero día de reposo, el cual está escondido para muchos. En este estudio, pueden ver claramente el texto masorético hebreo, con su fonética, para hacer más veraz la información. Si bien es cierto que la Torá dice que Olonoi hizo olvidar a nuestro pueblo Israel las convocaciones y los días de reposo, como lo afirma el Sefer, libro, Eikja, Lamentaciones, 2, del 5 al 6. 5. Fue el Odón como enemigo. Abrumó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Yehudá la tristeza y el luto. 6. Y traspasó como de huerto su tienda, destruyó su congregación. El Odón hizo olvidar en Sillón solemnidades y Shabbat, sábado. Y desechó en la ira de su furor al Melec, rey, y al Cohen, sacerdote. Versión Septuaginta antigua. Lamentaciones 2, del 6 al 7. 5. El Señor ha venido a ser como enemigo. Ha abrumado a Israel como en el mar, que ha desbordado sus palacios. Ha destruido su fuerte, y ha multiplicado los afligidos y humillado a la hija de Judá. 6. Y ha esparcido su tienda como una vid, que ha empañado su fiesta. El Señor ha hecho olvidar la fiesta y el día de reposo que Él nombró en Sillón, y en el ardor de su furia ha irritado al rey, y al sacerdote, y al príncipe. 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, entregó en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grito en la casa del Señor como en día de fiesta. En el Pasuk 5 anterior, dice que Olonoi destruyó su tienda o el lugar donde se congregaba a nuestro pueblo Israel. La pregunta es: ¿a cuál lugar de reunión se refiere? ¿Al primer templo o al segundo? Respuesta igual a ambos, porque la historia se repite según Kohelet, Eclesiastes 1, 9. En el Pasuk 6 anterior en el texto masorético aparece la palabra Shikak igual, olvidó, lo que nos da a entender que Olonoi olvidó e hizo extraviar las convocaciones y el día de reposo, lo cual es correcto. Entonces es correcto que Olonoi extravió o hizo olvidar las verdaderas fechas de las convocaciones y las fechas originales de los días de reposo antiguos a nuestro pueblo infiel. La palabra hebrea del texto masorético Shikak viene de la raíz de Shakeak, que significa raíz primitiva. De extraviar, es decir, hacer olvidadizo, por falta de memoria, olvidar. Entonces la pregunta es si Olonoi hizo olvidar la fecha de celebración del día de reposo, el día de reposo antiguo y verdadero que él mismo estableció. Entonces, ¿qué hay del sábado actual que celebra nuestro pueblo de Israel, la casa de Yehudá, la casa de Israel y la iglesia cristiana adventista? ¿Será el día correcto el actual día de reposo? ¿O será el Shabbat lunar guiado por la luna que da en el octavo día y que siempre está rotando y nunca es fijo? ¿O será que Olonoi se equivocó al decir que hizo olvidar el verdadero día de reposo y las convocaciones a nuestro pueblo? Pero si leemos en el Sefer de Yehezkel, Ezequiel, 20, 25, Olonoi les ha dado a nuestro pueblo estatutos que eran malos. ¿Cuáles eran esos estatutos malos? Acá se refiere al desvío de los días verdaderos de reposo y las convocaciones antiguas verdaderas celebradas en los días incorrectos. También la Torá habla de un reposo para su pueblo, ¿cuál? ¿Será un día de reposo verdadero escondido? Ibrim, Hebreos 4, 9. Por tanto, queda un nuaj, reposo, Shabbat para el pueblo de Elohim. Leamos. Sefer de Ibrim, Hebreos 4. Del 1 al 11.
Biblia Septuaginta Antigua. 1. Por lo tanto, tengamos temor, no sea que aún permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero la palabra predicada no les aprovechó, por no ir acompañada de fidelidad en los que la oyeron. 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como él dijo, como juré en mi furia, no entrarán en mi reposo. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo. 4. Porque él dijo en cierto lugar del séptimo día, y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras. 5. Y en este lugar de nuevo, no entrarán en mi reposo. 6. Así que, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes se predicó primero no entraron por causa de desobediencia. 7. Una vez más, se determina un día, diciendo por medio de David. Hoy, después de tanto tiempo. Como se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Su voz es el memorial Shemot 3:15 en fonética paleohebrea antigua, el cual es el nombre verdadero del Moshiach. Elohim, Obotenu, Oblohom, Yitzhok, Yekeb. 8. Porque si Josué, les hubiera dado reposo, entonces él no hablaría después de otro día. Se está hablando de un día de reposo. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Al día de reposo correcto escondido. Ahora leamos el Tehilim, Salmo 95, del 10 al 11. 10. 40 años estuve disgustado con esta generación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Los caminos son los tres patriarcas que describe Shemot, Éxodo 3:15, la senda antigua la cual es Elohim, Obotenu, Oblohom, Yitzhok, Yekeb. 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ibrim, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el Noaj, reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi furia, no entrarán en mi Noaj, reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En este pasuk es claro, pues se está hablando de las obras que fueron terminadas desde la creación del mundo y las cuales describe el Sefer de Bereshit, Génesis capítulo 1 desde el pasuk 1 hasta el 31, y el capítulo 2 desde el pasuk 1 hasta el 2, en el cual finaliza con el día de reposo en el séptimo día. Entonces el Noaj, Noé igual reposo, es nuestro Moshiach Menuel igual Shemot 3:15 y también el verdadero día de reposo escondido. Es decir, entramos en el Aro Noaj, arca de Noaj igual Noé, igual arca del reposo y estaremos flotando sobre las aguas del mar de Babel, Babilonia. Yehezkel, Ezequiel, 20:13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel, Efraín, en el Midbar, desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi furia en el desierto para exterminarlos. La casa de Israel es, Efraín, igual sinagogas mesiánicas. Yehezkel, Ezequiel, 20:16. Porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Yehezkel, Ezequiel, 20:21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi furia sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el Midbar, desierto. Yehezkel, Ezequiel, 20:24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de Botam, padres de ellos, se les fueron los ojos. Yehezkel, Ezequiel, 22:8. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Yehezkel, Ezequiel, 22:26. Kohanim violaron mi Torá, y contaminaron mis santuarios.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Apartar los ojos del día de reposo es no guardar el día correcto de reposo y guardar el día abominable que Olonoi no mandó y no distinguir cuál es el verdadero día de reposo, como lo afirma el Sefer Yovelim, de Jubileos, capítulo 1, verso 14, el cual veremos más adelante. Jochae, Oseas, 2, 11. Y cesaré todo su gozo, sus fiestas, su principios de mes y su reposo, y toda su convocación. La palabra Bejichevari, del texto masorético hebreo, significa y cesaré o apagaré. Jochae, Oseas. 2, del 11 al 13 Septuaginta antigua. 11 Y yo le quitaré todo su gozo, sus fiestas, sus festividades y la nueva luna, y sus sábados, y todas sus asambleas solemnes. 12 Y completamente haré talar su, vides y su, higueras, de todas las cosas que ella dijo, estos son mi salario que mis amantes me han dado. Y yo les pondré en testimonio, y las fieras del campo, y las aves del cielo, y los reptiles de la tierra los consumirá. La vid es la casa de Israel y la higuera es la casa de Yehudá. Y los amantes son todos los dioses paganos que las dos casas de Israel están pronunciando, como por ejemplo, la palabra Adonai igual nombre de un demonio invocado por los brujos de España, Aliyah igual dios del Islam, Tot igual dios egipcio, el cual está dentro de las palabras Shabbatot, Talitot, etc., Israel, Rahem igual, contienen al dios Ra de Egipto y Mal en hebreo. Adón igual, viene de la raíz Adonis diosa pagana fenicia el cual es el mismo dios Tamuz. Ahora la palabra Ya igual dios filisteo o Dagón, que está en las palabras Aleluya, Yahweh, Yahvé, Yahweh, Yahshua, Yahoshua, Yahushua etc. También Chu igual dios egipcio, está en las palabras anteriores como Yechua, Yachua etc., y hay muchos más. 13 Y yo daré el pago en ella los tiempos de los Baales, en el que se sacrificó para ellos, y se puso sus pendientes y sus collares, y se iba tras sus amantes, y se olvidó de mí, dice el Odón. Se olvidó de la senda antigua igual Shemot 3, 15. Porque Olonoi nos dice en este pasuk que hará cesar los principios de mes, mal traducido como lunas nuevas, los días de reposo y las convocaciones. ¿Acaso el día sábado o el Shebot lunar y todas las convocaciones actuales no son las correctas? ¿De cuáles principios de mes, días de reposo y convocaciones nos está hablando? Respuesta pues de estos actuales sin ninguna duda. Israel actualmente ha olvidado el verdadero día de reposo antiguo, también al mismo tiempo se han extraviado las convocaciones y los principios de mes, pues el día de reposo antiguo era un día fijo y clave para el conteo de las demás convocaciones que también son fijas. Por eso Olonoi dice que escondería su rostro de ellos, como lo afirma en el Sefer de Devarim, Deuteronomio, 31, del 17 al 18, Devarim 32, 20, Yesayé, Isaías, 8, 17, Yesayé 64, 7, Yehezkel, Ezequiel, 39, del 23 al 24, y dice así, esconderé el rostro de ellos, y esconder es ocultar al Moshiach verdadero, también el recuerdo perpetuo de Shemot 3, 15, y también el día verdadero de reposo que va de la mano con las convocaciones y los Roshot Hadashot, cabezas o principios de mes. Lo que nos da a entender es que el sábado adventista común se ha puesto como un día fijo, inmovible, en todo Israel y que las convocaciones de Olonoi han quedado movibles y caen en cada año en días diferentes, lo cual es un grave error. Si bien es cierto que el día de reposo verdadero debe ser un día fijo y va paralelo con las demás convocaciones las cuales también son fijas para todos los años. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente con nuestro pueblo Israel? La pregunta es si todo Israel, Yehudá y Efraín, están celebrando el día de reposo Shebot, sábado adventista, y el Shebot lunar correctos entonces porque van a pasar por la gran tribulación. Conocido como, Yom HaTzara o Yom HaGadol Benorá igual día de la lepra o día grande y terrible. Respuesta. Es porque, sí hay un problema y ¿en dónde está el problema? Si nos remontamos a la época de nuestro Moshiach, Mesías, nos hacemos otra pregunta. ¿El Mesías guardó el día de reposo un sábado o un Shebot lunar movible?
La respuesta es sencilla, nuestro Moshiach, Mesías, sí guardó y enseñó la Torá a los Talmidim en el verdadero día de reposo antiguo. Nuestro Mesías guardó el verdadero día de reposo fijo, del calendario de Hanuk, llamado Shabbot, sábado, el cual estaba alineado correctamente con el calendario juliano de ese tiempo, pero con las alteraciones que se han hecho al calendario, el sábado, día de reposo verdadero en ese tiempo, se corrió y se extravió, y se alteraron las convocaciones y los principios de mes, en fin para darle cumplimiento a la nebuá, profecía, del Sefer de Lamentaciones 2, 6 y Daniel 7, 25. Entonces nos preguntamos, ¿este actual día de reposo es el mismo que guardó nuestro Moshiach? Respuesta no. Pues según el cuadro que está más adelante, la fecha de Pesaj 14 y 15 de Nisan, que cayó un lunes para el año 2013 y 2014, no coinciden con los 3 días y 3 noches que estuvo nuestro Moshiach en el sepulcro con el sábado, ya que exactamente el día de su resurrección nos da el día jueves y nunca coincidirá con el sábado semanal. Entonces, ¿por qué no coinciden? Si algunos eruditos y sabios de la casa de Israel y de la casa de Yehudá dicen que el día de reposo sábado es el verdadero y que nunca se ha perdido. Si no se ha perdido, entonces ¿por qué Odonoi dice, como lo vimos anteriormente en Lamentaciones 2, 6, que ha hecho olvidar los días de reposo y convocaciones que él estableció? Observemos el siguiente cuadro, en donde se muestra el esquema original del día de reposo en la época de nuestro Moshiach. Y si en el Sefer Jochae, Oseas 2, 12, dice que Odonoi hará cesar los días de reposo y las convocaciones y los principios de mes, ¿a cuáles días de reposo se refiere que él quitará? Si Odonoi dice que hará cesar los días de reposo, convocaciones y principios de mes, ¿se está refiriendo a los actuales? Porque si leemos, Jochae, Oseas 2 desde el Pasuk 11, nos aclara que Odonoi descubrirá la locura de Israel delante de sus dioses a los cuales sirve actualmente, y continúa con el Pasuk 12. La locura de Israel será descubierta y avergonzada, también su sabiduría actual, como lo declara en Yirumiyé, Jeremías 2, 26, Yirumiyé 2, 36, Yirumiyé 15, 9. También en el Sefer de Yesayé, Isaías 1. Del 13 al 14. Nos aclara. 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la tefilá leudada. Rosh Hodesh, cabeza de mes, y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras Rosoto de Chot, principios de mes, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Acá está muy claro, Odonoi está diciendo que las convocaciones son iniquidad y que las tiene aborrecidas. ¿Y por qué Odonoi las tiene aborrecidas? ¿Cuáles fiestas solemnes? Las de este tiempo, incluyendo el día de reposo, el cual es una convocación solemne. Además es claro cuando dice Odonoi vuestras fiestas, las que celebra actualmente nuestro pueblo Israel, y nunca dice que las de él, que estaban correctamente guiadas por el calendario antiguo de Hanuk. En estos momentos hay una controversia acerca de cuál es el día correcto de celebrar y guardar el día de reposo. Por ejemplo, los del Shavuot lunar dicen que ellos tienen la verdad y que ellos celebran correctamente los días de reposo, y lo mismo sucede con los que guardan el Shavuot en sábado, cumpliéndose la advertencia que describe el Sefer de Yobel, Jubileo 1, 14. El cual dice: 14. Olvidarán toda mi Torah, mis mitzvot y mi legislación, equivocando el Rosh Hodesh, o cabeza de mes, el sábado, la festividad, el jubileo y la norma. Yobel, Jubileo, 6, del 32 al 38 dice así. 32. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo.
De 364 días será el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad. 33 Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas, y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. 34 Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el Rosh Hodesh, cabeza o principio de mes, la estación y el sábado, y equivocarán la norma de los años. 35 Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades del pacto y seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. 36 Habrá quienes observen el aspecto de la luna. Pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. 37 Por eso tendrán años que estarán alterados y harán inmundo el día de reposo o el día de revelación, e inmundo el de festividad, y confundirán todos los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. 38 Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, con lo que equivocarán el Rosh Hodesh, principio de mes, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Aquí no se refiere sangre de animal, sino comerán lejem tamé, pan inmundo, o tanax hebreos y Biblias adulteradas, como lo describe Yehezkel 4:13. Lo anterior es entendible, pues es lo que está pasando actualmente a nuestro pueblo de Israel, las dos casas Yehudá y Efraín, unos guardando el sábado adventista y otros el Shabbat lunar, y ambas casas observan la luna para identificar el comienzo del mes, cosa que Odonoi nunca mandó. Odonoi dará a conocer el verdadero día de reposo en este estudio, convocaciones y principios de mes y lógicamente hará cesar los falsos días de reposo, convocaciones y principios de mes celebrados actualmente en fechas incorrectas. Para poder entender lo que está sucediendo hay que ir atrás y ver la historia de los calendarios, cosa que no es nada fácil, pero para eso tenemos el Ruach HaKodesh para que nos guíe a esa verdad. Es por eso que el día de reposo no podrá ser un viernes, pues el viernes es el día del Islam, el sábado común es el día de la Iglesia Cristiana Adventista, y el domingo el día de la Iglesia Cristiana Evangélica y de la Iglesia Católica Romana. Es por eso que el Sefer de Apocalipsis confirma lo anterior y dice en Apocalipsis 22:15. Mas los Kelabim, perros, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, que quiere decir, estarán afuera del día de reposo verdadero y de la Jerusalén Hadacha, Nueva Jerusalén. Pues de día de reposo en día de reposo subimos allá en el Ruaj a magnificar y exaltar al Creador del universo. Según la historia. ¿Por qué nunca existió el 5 de octubre de 1582? Bueno, en el año 46 antes del Mesías. Julio César terminó con el calendario lunar e instituyó el uso del calendario juliano, un calendario solar que establecía la duración del año en 365,25 días, y contenía meses de 30 y 31 días, excepto febrero que tenía 28 días y 29 en los años bisiestos. Pero el astrónomo encargado de calcular la duración del año se pasó 11 minutos y 14 segundos. En aquel momento, el error no tuvo ninguna importancia, pero a mediados del siglo XVI el calendario llevaba 10 días de adelanto a las estaciones. En 1582 el Papa Gregorio XIII, 1502-1585, ordenó revisar el calendario, que pasó a ser conocido como gregoriano, y ese año se suprimieron los días comprendidos entre el 5 y el 15 de octubre. El ajuste al calendario juliano usado hasta entonces, nace por la necesidad de corregir un desfase de 10 días. El Concilio de Trento resolvió ajustar el calendario para eliminar ese desfase producido desde un concilio anterior.
El Concilio de Nicea, para calcular la celebración de la Pascua pagana, fijada para el domingo siguiente al primer plenilunio después del equinoccio de primavera, en el hemisferio norte. Ahora observemos los siguientes cuadros. El año bisiesto sería anulado en los años múltiplos de 100, pero se mantendría en los años múltiplos de 400. El calendario juliano se había desfasado 10 días en 1000 años. Con el tiempo el calendario gregoriano, llamado así porque el Papa Gregorio XIII lo impuso con la bula Inter Gravísimas, sería el oficial en todas partes del mundo, aunque su aceptación en países no católicos fue progresiva. Pero la pregunta es ¿qué tiene que ver estos calendarios paganos con el desvío de las convocaciones y días de reposo en el calendario hebreo de nuestro pueblo Israel? Observen los cuadros siguientes un paralelo entre el calendario juliano con sus 10 días cómo sería en el futuro comparado con el calendario gregoriano y juzguen por ustedes mismos el desfase de los días. Además podemos usar el conversor de fechas de gregoriano a juliano o viceversa en internet y comprobar las fechas descritas en los cuadros, o también cualquier fecha que ustedes quieran y nunca darán en el mismo día. Observando los anteriores cuadros las fechas no son las mismas entonces se está afectando los días actuales y afectará al calendario judío actual el cual está alineado con el calendario gregoriano actual. Y además teniendo en cuenta los años bisiestos, que es una vez cada 4 años el calendario tiene 366 días en lugar de 365. El día extra se añade a finales de febrero. Esto se debe a la necesidad de mantener la concordancia entre el calendario y las estaciones. Se llama bisiesto a un año que en lugar de tener 365 días tiene uno más, es decir 366. El día añadido al calendario se suma cada 4 años a finales de febrero. Por eso, este mes unas veces tiene 28 días y otras 29. ¿Por qué se añade un día? La Tierra tarda en dar la vuelta al Sol aproximadamente 365 días y 6 horas. Como en el calendario no tenemos medios días, a cada año le sobrarían estas 6 horas. Para que estas 6 horas que sobran cada año formen un día entero hay que esperar 4 temporadas, resultado de multiplicar 6 horas por 4 años. Si no se corrigiese este desfase, las actividades que dependen de un conocimiento exacto de las estaciones, como la agricultura, se verían muy afectadas. De ahí la necesidad de cuadrar el año astronómico con el año estacional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, del desfase de los días y de los años bisiestos y de que nuestro pueblo de Israel ha alineado su calendario con el calendario gregoriano actual, nos hacemos la pregunta ¿en qué afecta actualmente al calendario hebreo? Pues juzguen ustedes mismos por el siguiente cuadro. Como podemos observar en este cuadro tomamos como referencia el año 2013, comenzando con el mes de Nisan, recordando que la convocación de Pesaj, Pascua, 14 de Nisan se celebró en todo Israel y cayó el lunes 25 de marzo del mencionado año. Noten ustedes mismos que si nuestro Mesías murió el 14 de Nisan entre las 2 tardes, tendría que ser bajado del madero antes que comenzara un día de reposo 15 de Nisan a partir de las 6 p.m., conocido como Hag HaMatzot, igual panes sin levadura, mal interpretado como día de reposo semanal por aquellos que guardan el Shabbat lunar. Si bien es cierto todas las 7 convocaciones anuales son días de reposo y que no se deben confundir con el Shabbat, día de reposo semanal igual séptimo día.
Si ustedes cuentan los 3 días y 3 noches que estuvo el Moshiach en la tumba, a partir de la noche del 15 de Nisan, nos caería el 17 de Nisan un día jueves que sería el día de su resurrección, lo cual nos da a entender que nuestro Moshiach resucitó en un día de reposo semanal, pues observando en el anterior esquema nunca caería la resurrección del Mesías en un día sábado común, pues serían 5 días y sería de confusión, entonces nos damos cuenta que el día de reposo se corrió. Según el cuadro anterior, el día de la resurrección de nuestro Moshiach, es la pieza clave para identificar el día de reposo escondido, pues en el Sefer de Mordejoi, Marcos, cap 16 de enero de 2002, nos aclara que después del día de reposo 17 de Nisan, día de resurrección, las mujeres fueron al sepulcro, es decir el día primero de la semana, 18 de Nisan, por eso el sábado común no coincide porque caería un quinto día o 19 de Nisan. Para los que guardan el Shabbat lunar y que tienen como referencia el día 15 de Nisan como el día de reposo semanal también sería muy confuso, ya que los 3 días y 3 noches que nuestro Moshiach permaneció en la tumba a partir de la noche del 15 de Nisan, panes sin levadura, darían en el 17 de Nisan, jueves, entonces se estaría amputando la verdad de los 3 días y 3 noches que describe el Berit Hadacha en Matillet 12, 40, Mordejoi 3, 31, Marcos, Yona 1, 17, nunca coincidirán y entonces sería un gravísimo error decir que el 15 de Nisan es un día de reposo semanal o Shabbat. Entonces a causa de este gran descubrimiento toda nuestra congregación entramos en ayuno, lloro y lamento preguntándole a Adonai en su voluntad cuál era el verdadero día de reposo, y se nos confirmó que el día 25 de marzo era la fecha exacta, 14 de Nisan, del 2013, la fecha exacta antigua de Pesaj y el jueves 17 de Nisan era el día séptimo antiguo de reposo verdadero. Esto era una gran señal para restaurar y elaborar el verdadero calendario antiguo con base al calendario de Hanuk de 364 días, el cual veremos más adelante. Entonces observando el cuadro anterior, el día de reposo escondido sería un jueves fijo por siempre, pues sería fijo y nunca variaría, entonces nos damos cuenta de que el sábado adventista actual no es el mismo que guardó nuestro Moshiach, sino que el antiguo sábado verdadero de reposo que guardó nuestro Moshiach se corrió de lugar en el tiempo y pasó a ser un jueves por siempre. Es decir, los días jueves actuales deberían nombrarse como sábados, y todo esto ha acontecido para que se cumpliese lo que dice Lamentaciones 2, 6 y Jubileos 1, 14, Jubileos 6 del 32 al 38, vistos anteriormente. No olvidemos que en la época que nuestro Moshiach estuvo en Israel no existía la Iglesia Católica ni la Iglesia Cristiana Evangélica ni la Iglesia Cristiana Adventista, ni el Islam, sino el judaísmo rabínico tradicional de la casa de Yehudá y judaísmo nazareno seguidor de un Mesías Notzir, nazareno, y explicaremos más adelante en qué consiste el calendario de Hanuk, Enoch, el cual estamos usando en toda nuestra congregación. Investigando e indagando en muchos libros nos llevamos una sorpresa muy grande cuando descubrimos el calendario de los antiguos patriarcas llamado calendario de Hanuk, Enoch, el cual está basado en el libro de Hanuk, Enoch, y en el libro de los jubileos. Luaj Hanuk. El calendario de Hanuk, Enoch. Bereshit, Génesis, 4, 20, 22, dice así. Ada dio a luz a Yabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, y el nombre de su hermano fue Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan instrumentos y tuberías de cuerda. Zila también dio a luz a Tubal-Caín, que forjó todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. No es de extrañar que el libro de los comienzos tiene algo que decir acerca de la invención de los antiguos oficios. Podríamos preguntarnos, al leer estos breves ejemplos, si otras artes, además de la agricultura, la música y el arte del metal, podrían también haberse mencionado. En el libro de Yobel, Jubileo, existe una escritura extrabíblica encontrada entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán que trae una revelación adicional.
Libro de Yobel, Jubileo, 4:17, dice así. Hanuk, Enoc, fue el primero entre los hombres que han nacido en la tierra que tenía el conocimiento y la sabiduría en la escritura y la interpretación de las señales del cielo de acuerdo con el orden de sus meses en un libro, para que los hombres pudieran conocer las estaciones del año de acuerdo con el orden de sus meses separados. Así, Hanuk, Enoc, hijo de Yered, hijo del que desciende, se le atribuye el honor de haber inventado el calendario. Ahora, esto no es poca cosa, porque Hanuk, Enoc, tenía solo 6 generaciones desde Odom, Adán, y la astronomía del calendario implican una comprensión avanzada que no fue perfeccionada, suponemos, hasta las reformas gregorianas del siglo XVI hasta Qumrán, y en general se cree que el calendario más temprano era uno de Egipto, e inexacto en eso, pero el Sefer de Yobel, libro del jubileo, dice que Hanuk, Enoc, fue el padre del calendario antiguo de los patriarcas. Rollos del Mar Muerto revelan el calendario oculto. Los pergaminos hallados tienen información que muestran que el calendario de Hanuk, Enoc, es el verdadero y original, y nunca igual a los calendarios modernos. En primer lugar, es lo que los puristas llaman un calendario permanente. Los días de eventos, cumpleaños, día de fiesta nunca cambian de un año a otro en este calendario. Por ejemplo, el Día de la Independencia de América tuvo lugar el jueves 4 de julio de 1776. En este sistema se caería el jueves para siempre. Lo mismo sería cierto para importantes convocaciones como las de nuestro pueblo Israel. En segundo lugar, el calendario de Hanuk, el cual es sol y lunar, se tiene en cuenta tanto el sol como la luna. En tercer lugar, seguido del ciclo solar de 365,24 días, con una precisión impresionante en el tiempo limitado por medio de una fórmula bisiesto año sabático. Hay nuevas pruebas relativas a este calendario que han surgido recientemente. Estos rollos se encontraban preservados con fragmentos del Tanaj, Antiguo Testamento, y hace que sean más antiguos de lo que se pensaba originalmente, escritos por una secta minoritaria 200 años antes del Mesías. El Sefer de Yobel, Jubileo, fue probablemente el trabajo de los esenios, escrito para explicar el libro de Hanuk, Enoc en mayor parte, probablemente por los místicos Yehudim, judíos, de la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, una teoría más razonable sería que algunas porciones del libro de Hanuk, Enoc, eran antiguos en efecto, preservada por sacerdotes astrónomos y de los profetas, como Daniel, pero corrompido posteriormente con adiciones. Las porciones astronómicas del libro no deben ser tenidas en cuenta como insignificantes ni como una simple fábula. Por supuesto, sería mejor si la escritura confirma las cuentas no canónicas al modo de Bereshit, Génesis, y volviendo a los ciclos de vida de aquellos que vivieron antes del diluvio vivían menos de 900 años, pero Hanuk, Enoc, fue una notable excepción. Se nos dice que él no murió, pero el Jim se lo llevó. Está claro que el Jim estaba en control de cuando él se lo llevó, por lo que sería cuando Hanuk, Enoc, era de edad de 500, 600, 700 años. No. Pero por alguna coincidencia extraordinaria que la edad de Hanuk, Enoc, cuando el Odón se lo llevó era de 365 años y Bereshit, Génesis, 5, 21, 24. Sería aún más interesante saber si su partida fue de 3 meses antes de su último año, porque eso le haría 365, 25, un año para todos los días en el ciclo solar. En cualquier caso, el final de Hanuk, Enoc, era una señal. El calendario oculto de Qumrán es, sin duda, el calendario de Hanuk, como se indica aquí, y Hanuk, Enoc, es el padre del calendario antiguo y verdadero. Calendario de Hanuk en relación con el calendario Yehudim moderno. En estos momentos hay una confusión respecto al calendario bíblico y surge de la suposición de que el calendario hebreo moderno es el mismo que el antiguo. Pero no es así. El malentendido tampoco es apoyado por expertos rabínicos, que hacen las mismas suposiciones que los demás. El calendario de Hanuk, Enoc, es un buen calendario, es sol y lunar, y funciona. ¿Por qué esperar y creer a otro?
También, una falsa credibilidad refuerza la suposición de que el calendario hebreo moderno no es realmente moderno. Pero la verdad es que es similar al del de la cautividad en Babilonia, es decir, un calendario babilónico judaizado. Por eso este calendario moderno no es tan antiguo como el que se halló en los rollos del Mar Muerto, el cual dice que Moshe estableció un calendario 800 años antes de que existiera el imperio babilónico. Bereshit, Génesis, habla de un calendario antes de la civilización egipcia. Hay otras pistas en relación también con este asunto. Por ejemplo, el mes de suma importancia de Abib que habla de Barim, Deuteronomio 16:1, vuelve a aparecer después del cautiverio como Nisan, un nombre babilónico, Nisanu. ¿Acaso era solo un cambio de nombre inicuo? No. De acuerdo a los esenios no fue así. La comunidad de Qumrán rechazó el calendario post-babilónico y las fechas de las convocaciones que imponía la autoridad del templo porque creían que el verdadero calendario había sido abandonado por los sacerdotes y reemplazado por un sistema alternativo. Sus manuscritos muestran en cambio un calendario que funciona con una fórmula única en el verdadero Shabbot, reposo séptimo. Esto confirma que el calendario hebreo moderno no es el original, sino un calendario apóstata como se declara en el Sefer de Yobel, Jubileos, 6, del 32 al 38. Visto al comienzo. Por lo tanto, los esenios estaban reclamando su calendario real y rechazando el moderno. Antes del examen de su solicitud más de cerca tenemos que preguntar: ¿por qué las autoridades judías no se rigen por el sistema anterior? Por lo menos, Hillel debería haber sido consciente de ello, pero prefirió ignorarlo y continuar con lo que ahora conocemos, un calendario babilónico judaizado con un mes añadido cada 3 años y un ciclo de reinicio después de 19 años. La respuesta es en parte culpa de los propios esenios. Ellos, los saduceos, antagonizaron con su fanatismo al punto de que las autoridades del templo los rechazaron y sus escritos fueron suprimidos. También la iglesia cristiana rechazó un libro clave, Hanuk, Enoch. Esa fue una lástima, quiere decir que debería haber sido canonizado, en opinión de este autor. No, pero contenía valiosa información astronómica que no debería haber desaparecido de la circulación, como se hizo. Luego, 3 copias del libro de Hanuk, Enoch, se presentaron en Abisinia, África, en 1773. Después de eso vino el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a finales de 1946 por los pastores beduinos. Fue entonces cuando la gente empezó a hacer preguntas sobre el verdadero calendario de los patriarcas. ¿Cuál debería ser, el de 360, 364 o 365 días? La existencia de un calendario oculto siempre se ha sospechado por aquellos que siguen las cronologías bíblicas y tiempos antiguos. Así que cuando se encontraron pergaminos antiguos, estudiantes de las escrituras se apresuraron a ver si había algo confirmado por sus teorías, pero ellos se sintieron decepcionados. Los rollos expresaban en términos inequívocos que un año era nada menos que de 364 días. El Sefer de Hanuk, Enoch, capítulo 72. Del 1 al 32, dice así. El libro de los cursos de las lumbreras del cielo, las relaciones de cada uno, de acuerdo con su nombre, origen y meses, de dominio y estaciones, que Oriel, el santo ángel que estaba conmigo, que es su guía, me mostró. El año es exactamente como a sus días de 364. El Berit Jodacha, por otro lado, habla de 360 dividido por 30 meses, en Apocalipsis 11, 2. 3, dividiendo 1260 días en 30, nos daría 42 meses de 30 días. No hay referencias a los 364 en la escritura, ya sea en el Tanakh o Berit Hadacha. Por otra parte, se tarda 365,25 días para que la Tierra gire alrededor del Sol. Mientras se mantiene el planeta Tierra, nada va a cambiar eso.
Por lo tanto, más emoción fue generada por la importancia arqueológica de Qumran que su astronomía, que parecía estar fuera de paso. Sin embargo, el calendario de Hanuk, Enoch, no es lo que parece. Es en su forma primaria de 360 días al igual que lo es el bíblico. La diferencia es que se presenta en su primera etapa de intercalación con la rotación del planeta Tierra. 4 de sus días eran subidos como intercalados. Teniendo en cuenta las 4 estaciones, cada una compuesta de 3 meses de 30 días, más un día bisiesto el cual se añade al final del tercer mes, es decir, un día para que cada trimestre se incrementara a 91 días. De este modo, el año se incrementa de 360 a 364 días. Por favor, observen los siguientes cuadros. Leamos Hanuk, Enoch, 82, 4, en la numeración de todos los días en que el Shomesh, Sol, atraviesa el Shomayim, cielo y entrando y saliendo de las puertas durante 30 días, junto con los 4 días que se añaden en el calendario que se divide en las 4 partes del año, y el año se completó en 364 días, es decir, 30 días en el primer mes de Abib, Nizan. 30 días en el segundo mes Iyar. 31 días en el tercer mes de Sivan. Se ha añadido un día. 30 días en el cuarto mes de Tamuz. 30 días en el quinto mes de Ab. 31 días en el sexto mes de Elul. Se ha añadido un día. 30 días en el séptimo mes de Tisrei. 30 días en el octavo mes de Hezban. 31 días en el noveno mes de Kislev. Se ha añadido un día. 30 días en el décimo mes de Tebet. 30 días en el onceavo mes de Shevat. 31 días en el doceavo mes de Adar, se ha añadido un día. Lo anterior es confirmado en el siguiente cuadro. Es decir que los 2 primeros meses son de 30 días y el tercero de 31 igual, es decir de 30 más 30 más 31 igual 91 días, y así sucesivamente en 4 etapas, entonces quedaría 91 días multiplicado por 4 igual 364 días. El anterior es un diagrama sencillo del año de Hanuk, Enoch. La razón por la que no nos damos cuenta que en su primera etapa de intercalación de 360 se debe a que los saltos se aplican por lo general cada cierto número de años. No esperamos verlos en el interior de cada año. Sin embargo, por razones que solo sabe el Jim, hay un calendario de 360 días subyacente en la Biblia que se puede ampliar para sincronizar con la astronomía terrestre. Se le ha llamado un calendario profético en su forma básica, porque la escritura lo emplea de esa manera en los escenarios proféticos. Al estudiar el calendario Hanuk, Enoch, uno no puede dejar de notar un estricto énfasis en el día de reposo séptimo. Hay 7 días de la semana y hay 52 semanas por 7 igual 364 días, exactamente, en el año. Cualquier desviación de este patrón está fuertemente condenada y que es la clave para intercalaciones adicionales. No habría año bisiesto o adiciones siempre que se adapten a menos que los días estaban en múltiplos de 7 y aplican de acuerdo a una fórmula del séptimo día de reposo predefinido. Creo que ahora podemos hacer una reconstrucción fidedigna de esa fórmula. Leamos Jubileos capítulo 2 del 17 al 33. Institución del Shavuot, día de reposo. 17 Lodón nos dio como gran señal el día del Shavuot, para que trabajemos durante 6 días y descansemos el séptimo de toda labor.
18 a todos los Maghim, ángeles, de la faz y a todos los Maghim, ángeles, Kibusot, santos, estas dos grandes clases, nos ordenó que descansáramos con él en el cielo y la Eretz, tierra. 19 y nos dijo: me escogeré un pueblo entre todos los pueblos. También ellos observarán el Shevot, los consagraré como mi pueblo y los bendeciré. Como santifiqué el día del Shevot, así me los santificaré y bendeciré. Serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. 20 He escogido a la estirpe de Jacob de cuantos he visto, y me lo he designado como Bejicor, hijo primogénito, santificándomelo por toda la eternidad. Les enseñaré el Shevot, para que en él descansen de toda labor. 21 Ese día lo creo y lo don como señal para que también ellos descansen con nosotros en el día séptimo. Que coman, beban y bendigan al que creó todo, así como bendijo y santificó para sí a un pueblo que sobresale por encima de todos los pueblos, para que observe el Shabbat juntamente con nosotros. 22 Y su voluntad dispuso que ascendiera buen aroma aceptable ante él siempre. 22 patriarcas hay de Odom, Adán, Ayeket, y 22 especies de obras fueron hechas hasta el día séptimo. Este es Baruch, bendito, y Kiddush, santo, y aquel también es Baruch, bendito, y Kiddush, santo. Uno y otro existen para Kiddushá, santidad, y bendición. 24 Y a este le fue dado ser santificado y bendito como lo fue el séptimo día en todos los días benditos y santos de la revelación y ley primera. 25 El Odón creó los Shomayim, cielos, y la Eretz, tierra, y todo lo que creó lo realizó en 6 días, e hizo el día séptimo Kiddush, santo, para toda su obra. Por eso ordenó que todo el que en él haga cualquier trabajo muera, y quien lo profane muera ciertamente. 26 Ordena tú a los hijos de Israel que guarden este día, santificándolo y no haciendo en él ningún trabajo. Que no lo profanen, pues es más santo que todos los demás días. 27 Todo el que lo mancille muera sin remedio. Quien haga en él cualquier trabajo muera por siempre, de modo que los hijos de Israel guarden este día por todas sus generaciones y no sean desarraigados de la Eretz, tierra, pues es un día Kiddush, santo, y Baruch, bendito. 28 Todo hombre que lo guarde y descanse en él de todo trabajo será siempre Kiddush, santo, y Baruch, bendito, como nosotros. 29 Comunica a los hijos de Israel la sentencia sobre este día. Que descansen en él y no lo descuiden por error de sus corazones, no sea que se hagan en él acciones que no deban ser, obrando en él conforme a su propia voluntad. Que no preparen en él nada que vayan a comer o beber, ni saquen agua, ni metan o saquen cualquier objeto transportable por sus puertas que ellos no hubiesen dejado preparado para hacer en sus moradas el día sexto. 30 No metan ni saquen nada de casa a casa en ese día, pues es más Kiddush, santo, y Baruch, bendito, que todos los días jubilares. En él descansamos en los Shomayim, cielos, desde antes de que se enseñara a todo Enosh, mortal, en la Eretz, tierra, a descansar en él. 31 El creador de todo bendijo el Shevot, pero no santificó a todo pueblo y nación con su observancia, sino solo a Israel. Solo a él lo dio para que coman, beban y descansen sobre la tierra. 32 El creador de todo dispuso este día para bendición, Kiddushá, santidad, y magnificencia, entre todos los días. 33 Esta ley y revelación fue dada a los hijos de Israel como ley eterna para todas sus generaciones. Aquí está la clave del problema de ser nuestro año solar 365,24 días. La astronomía del hebreo antiguo se extendió más allá de un conteo anual de días para el Shabbat del año, lo que sugiere que otras intercalaciones se hicieron a intervalos de los días de reposo especiales. Sí. Así es, el calendario de Hanuk, Enoch, sería el sistema más avanzado jamás conocido. El ciclo de Yobel, jubileo. No hay tal cosa como una década en el antiguo calendario hebreo. Se trata de una semana del año, en otras palabras, 7. Del mismo modo, no hay tal cosa como un siglo. Se trata de un jubileo, que tiene 49 largos años. 2 Yobelim, jubileos, 49 más 49 equivalen 98 años y nunca 100. Esto se hizo evidente en los escritos de calendario de los rollos del Mar Muerto.
Por ejemplo, en los Yovelim, Jubileos, 23, 8, Bereshit, Génesis, 25, 7, encontramos la edad de Obrojón describe como sigue. Vivió 3 Yovelim, Jubileos, y 4 semanas de años, 175 años. Por favor hacer los cálculos. 3 por 49, más 4 por 7, igual 175 años. Este ciclo se demuestra en la profecía de Daniel 9, 24. La profecía de las 70 semanas, como común se conoce, es equivalente a 10 Yovelim, jubileos. Por favor hacer los cálculos. 70 por 7 igual 10 por 49 igual 490 años. Note. Si el ciclo de Yobel, jubileo, había sido 50 años, la duración del mandato habría sido de 500 años. Existe un malentendido respecto a este asunto, porque Vayikra, Levítico, 25, 8, 11 habla de un año 50, y el ciclo de Yobel, jubileo, es considerado por algunos como un paso en múltiplos de 50. Otros argumentan que el 50º año debe ser parte de los 49. De lo contrario el ciclo de Yobel, jubileo, recibiría fuera de fase con el Shavuot, reposo. Divida 50 entre 7 y mire. Divida 100 entre 7. No funciona. ¿Por qué actualmente las dos casas de Yisrael se guían por la luna nueva para el principio del mes? El calendario de Hanuk, Enoch, se muestra en el primer libro de Hanuk, Enoch, y fue dado por el ángel Oriel y es el calendario sacerdotal original que se utilizó desde tiempos antiguos de los patriarcas descritos en la Tanakh. El calendario de Hanuk, Enoch, es un calendario de 12 meses solar, tiene solo 364 días, y fue utilizado por los antediluvianos patriarcas y por Nuaj, Obrojón Yitzhok y Yekeb. Fue enseñado a Moshe por el ángel de Odono y continuó en vigor hasta el período del segundo templo bajo Ezro, Esdras, y Nehemías. Fue el calendario oficial hebreo hasta el segundo siglo antes de Moshiach, Mesías, hasta cuando el rey Antíoco IV Epífanes puso fin a la utilización del calendario Hanuk, Enoch, y obligó a los hebreos, hijos de Heber, para observar el calendario lunar apóstata. El calendario de la luna nueva fue el calendario oficial de los griegos, y cuando Alejandro el Grande conquistó el Medio Oriente en el siglo IV, antes del Mesías, se introdujo el calendario lunar y fue aceptado gradualmente por la mayoría de la gente, excepto para el pueblo hebreo. En el año 172, antes del Mesías, el rey Antíoco designó a Menelao, como sumo sacerdote de Jerusalén, para introducir la forma griega de la educación de los jóvenes, y por supuesto para helenizar al pueblo hebreo. También envió un senador de Atenas para dar al pueblo hebreo un ultimátum para abandonar la Torá de su Elohim y siguiendo las órdenes de los reyes o si no eran condenados a muerte, así que la mayoría del pueblo hebreo siguió las órdenes de los reyes para salvar a sus familias, y muchos fueron muertos. El rey Antíoco obligó a los hebreos a celebrar el cumpleaños del mes, todos los meses, en el momento de la primera visibilidad de la luna. Epaistio de Tebas era un astrólogo en el V siglo, que compiló los registros históricos helenísticos de astrología en su trabajo de investigación llamado Apotelesmatics. Epaistio cita al rey Antíoco diciendo que la luna nueva es el momento en que él nace la luna y es el cumpleaños del mes. Pero Antíoco de Atenas dice también que este método tiene una cierta verdad en ello. Observar, dice en un día dado que la luna nace y para agregar este número 29 y siempre deducir que el 29 es el cumpleaños del mes. Apotelesmatics, Epaistio de Tebas, libro primero, volumen 6, compendio de Robert H. Schmidt, Robert Hahn 1994 en 82 líneas del 21 al 24. En el año 167, antes del Mesías, cuando el rey Antíoco regresó a Jerusalén después de su campaña en Egipto, inmediatamente prohibió a nuestro pueblo hebreo el calendario de Hanuk, Enoch, y prohibió todas las prácticas religiosas, convocaciones, días de reposo.
Dedicó el templo de Jerusalén a Zeus, el Señor de los cielos, Baal Shamen, y ordenó a la gente a adorar a Zeus. 45 días más tarde, inició una ofrenda de sacrificar cerdos y hacer ofrendas abominables en el altar, y esto comenzó la revuelta de los Maccabim, Macabeos. Primer libro de Macabeos capítulo 1 y segundo libro de Macabeos capítulos 4, 6 y 7. Segundo libro de Macabeos 6, 7 dice que en la celebración mensual de cumpleaños, el rey había anunciado a los Yehudim, bajo amarga restricción, para participar de los sacrificios. Y cuando llegó la fiesta de Dioniso, se vieron obligados a caminar en la procesión en honor de Dionisos, que llevaba guirnaldas de hiedra. Primer libro de Macabeos capítulo 1 del 41 al 51 dice así. Entonces el rey escribió a todo su reino que todos seamos un pueblo, 42 y que cada uno debe renunciar a sus costumbres. 43 Todas las naciones aceptaron la orden del rey. Muchos incluso Israel adoptó gustosamente su religión. Sacrificaban a los ídolos y profanaron el Shabbat. 44 Y el rey envió cartas por medio de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Él los dirigió a seguir costumbres extrañas en la tierra. 45 Para prohibir los holocaustos y sacrificios y beber ofrendas en el santuario, profanar Shabbotim, días de reposo y las convocaciones. 46 A profanar el santuario, y los sacerdotes. 47 Para construir altares y recintos sagrados y santuarios para ídolos, de sacrificar los cerdos y animales impuros. 48 Y dejar a sus hijos sin circuncidar. Debían hacerse abominable por todo lo impuro y lo profano. 49 Para que olvidasen la Torá y cambiar todas las ordenanzas. 50 Y el que no obedeciere la orden del rey moriría. 51 En tales palabras que escribió a todo su reino. Instituyó inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá, para ofrecer sacrificios, ciudad por ciudad. El rey Antíoco murió 1335 días después de que él dedicó el templo a Zeus. El cumpleaños del mes o de la luna fue observado por la mayoría del pueblo hebreo porque temían al rey Antíoco. Después de la muerte del rey Antíoco, en el año 164 a.C., Mesías, los sacerdotes hebreos trataban de restaurar el calendario de Hanuk, aunque la influencia griega de la luna nueva tenía su influencia en todos ellos. Más tarde, en el 359 Gilel II introdujo el calculado calendario de la luna nueva fijo que se basa en la conjunción de la Tierra, la Luna y el Sol, y su calendario lunar fue utilizado por los Yehudim y muchos israelitas hasta el día de hoy, para determinar el primer día de los meses y los días de convocación anual. Sin embargo, el término luna nueva Yareach Hadacha, no está escrito en ninguna parte en las escrituras hebreas. Las escrituras solo usan la palabra mes igual Jodesh y pertenece a un mes solar. Los traductores confundieron la palabra Rosh Hodesh con la palabra luna, pues la palabra Rosh Hodesh significa simplemente cabeza o principio de mes. Y la palabra Yareach significa luna, y aquí es donde el error de traducción de la nueva luna entró en los diversos libros y Biblias, hasta en la Septuaginta más antigua, y por eso se le conoce comúnmente como lunas nuevas y por este error es que el pueblo hebreo observa la luna nueva y mantienen una luna nueva cada mes. Sin embargo, la observación de la luna nueva no se ordenó en la Torá, ni el término luna nueva nunca se menciona en todo el Tanaj. Cuando nos fijamos en el texto original hebreo, la palabra luna, Yareach, solo es mencionada 3 veces en la Torá, pero para advertir a nuestro pueblo de no adorarla ni preguntarle ni servirle, como lo afirma el Sefer de Devarim, Deuteronomio 4, del 15 al 19. Y Devarim, Deuteronomio, 17, 2, 5 y Yirumiyé, Jeremías, 8, 2. Más tarde, cuando el pueblo hebreo adoptó el calendario juliano en el 45 antes del Mesías, el séptimo día de la semana, reposo, continuó como de costumbre sin afectarse y los nombres de los días de la semana siguieron siendo los mismos, por lo que el pueblo hebreo consideró que los cambios en el calendario no los afectaría en el futuro o sea el día de hoy.
Sin embargo, el día extra que se ha añadido, para un día de año 365, y el haberle quitado 10 días al calendario juliano, ha interrumpido totalmente el ciclo del reposo semanal corriéndolo de lugar, ya que solo en un calendario de 364 días será el Shavuot correcto y será un día fijo de la semana en todos los años, al igual que todas las convocaciones. El día 365 adicional en estos tiempos ha hecho que el séptimo día de reposo antiguo y verdadero girara de un día diferente de la semana a partir del último día del año. Pero Odonoi en ese tiempo lo tenía preparado todo, pues en la época del Moshiach, y Menuel, el día sábado de reposo era el original y no se había alterado, excepto que el Moshiach y los Talmidim no miraban la luna para ver si era principio de mes. El calendario de Hanuk, Enoch, se determina por el sol y las estrellas, que nos da un año de exactamente 364 días que tienen exactamente 24 horas en cada día. Los calendarios julianos y gregorianos están determinados solo por las estrellas, las constelaciones del zodíaco que se rigen por los planetas igual dioses, dando un año de 365 días que tienen 23 horas, 56 minutos y 5 segundos por día. En el Sefer de Hanuk, Enoch, 74:12 dice así. Y el sol y las estrellas traen en todos los años exactamente, por lo que ellos no se adelantan o retrasan su posición para un solo día de toda la eternidad. Para completar los años con perfecta justicia en 364 días. Yobelim, jubileos, 2, 9, 10 y el Jim ha hecho del sol para ser una gran señal en la tierra para los días, y para los días de reposo y durante meses y para las fiestas y por años y por semanas de años y para los Yobelim, jubileos, y para todas las estaciones de los años. Cuando se guarda el día de reposo correcto, en esta ocasión jueves te empezarás a dar cuenta como Odonoi empieza a revelarte la verdadera esencia e interpretación verdadera de la Torá, y empieza un cambio extraordinario en todo, para que se cumpla lo dicho por el Nabí, profeta, Yeshaye, Isaías, 58:14, Yeshaye, Isaías, 56. Del 4 al 7, Yeshaye 66:23, hay una cobertura impresionante cuando guardas este día, pues Odonoi guarda a Israel y este día es el día escondido. En este día no pronunciarás los nombres de dioses paganos, pues solo se pronuncia el recuerdo perpetuo de Shemot 3:15. Este día comienza a partir de las 6 p.m. del miércoles y termina el día jueves a las 6 p.m. Nosotros estamos felices y gozosos de guardar este día, y como advertimos al principio, respetamos a todos aquellos que guardan el día de reposo en un día diferente, solo pídanle a Odonoi que les revele el día verdadero y estudien e investiguen y no se dejen engañar. Shalom lekulam ahim. Los estudios y los libros de Enoch y Jubileos estarán debajo de la descripción del video. Mes de Tebet. Podemos observar que en este calendario de Hanuk, no se observa la luna nueva para saber cuándo es principio de mes, pues hacer esto es una transgresión de la Torá. Observar la luna nueva es una costumbre pagana del Islam, y además en ninguna parte del Tanaj hebreo dice de que nos guiemos por la luna para saber cuándo cae el día de reposo semanal. Les dejaré un estudio acerca de esto debajo del video para que se cercioren ustedes mismos. Sencillamente este calendario deja los Rochot Hodechot, cabezas de meses, en donde tienen que estar. Mes de Shevat. Mes de Adar. Mes primero de Nizán. También conocido como Abib. Es el principio de los meses del año hebreo, como es afirmado por Shemot, Éxodo, 12:2. Entre el mes de marzo y abril, generalmente, en el hebreo se le conoce como el mes de Aviv o Nisan. El Odón lo llamó el mes de Aviv, pero ¿qué significa Aviv?
La palabra proviene de una raíz poco usada que significa algo tierno. En las escrituras esta palabra la encontramos traducida como cebada, espigas verdes y en la mayoría de los casos como el mes de Aviv, que también se le conoce como el mes de la primavera, porque en este mes comienzan a germinar los vegetales y todo comienza a producir nueva vida. Este nombre Nisan, fue el nombre que le puso nuestro pueblo judío cuando se encontraban en el exilio babilónico. El nombre de Nisan proviene de la palabra Nisan que significa flor. Como ustedes pueden observar, para el año 2015, el calendario hebreo de Hanuk está correctamente alineado con el gregoriano, lo mismo para los años posteriores dando los días de reposo fijos los jueves por la eternidad, y lo mismo que las convocaciones. Analizando el cuadro nos damos cuenta que la separación del Cordero sería un día de reposo, o sea el 10 de Nisan, como lo describe Shemot, Éxodo 12:3. El 14 de Nisan, Pesaj, nuestro Moshiach murió en el madero entre las 2 tardes, a la hora novena del día, es decir 3 de la tarde, confirmado por el Sefer de Mordejoi, Marcos 15:34, para contar los 3 días y 3 noches en que el Moshiach estuvo en el sepulcro, se cuentan a partir del inicio del 15 de Nisan en la noche o martes, y nos cae el 17 de Nisan, jueves, día de su resurrección, y el primer día de la semana sería el 18 de Nisan confirmado por el Sefer de Luca 24 del 1 al 7. La convocación de Pesaj caerá siempre por todos los años el 14 de Aviv llamado Nisan un lunes, el cual comienza el día anterior a las 6 p.m. a la caída del sol y termina el lunes a las 6 p.m. a la caída del sol. La convocación de Hamachot, panes sin levadura, comenzaría siempre el martes 15 de Aviv o Nisan, y terminará siempre el lunes 21 de Aviv, la cual durará 7 días, aunque en el Tanakh y el Berit Hadacha la convocación de panes sin levadura está unida a la convocación de Pesaj, como lo afirma Shemot 12 del 14 al 20, y Luca 22:1, Luca 22:7, Mateo 26:17. Después del 14 de Nisan, Aviv, el pueblo de Israel escapa de Misraim, Egipto, por camino de 3 días y los 3 días caen exactamente el 17 de Nisan, día de reposo Shevot, día en que nuestro pueblo de Israel buscaba reposo para adorar a Adonai como lo describe Shemot, Éxodo 3:18, Shemot 5:3, Shemot 8:27, Yirmiyeh, Jeremías 31:2. Es decir, el día 17 de Nisan, Aviv, es el día de protección, resurrección y descanso para nuestro pueblo de Israel que tendrán que guardar para poder escapar de los futuros jinetes del faraón, la cristiandad y el islam y ser guardados del día grande y terrible que se avecina. En este día de reposo nuestro pueblo de Israel adorarán y exaltarán a Adonai como uno, Ejad, en el trono descrito por el Nabí, profeta, Yeshayé, Isaías 2:11, Yeshayé 12:4, Yeshayé 17:7, Yeshayé 25:9, Yeshayé 66:23, Zecoryé, Zacarías 14:9. Después del día de reposo, Shevot, 17 de Nisan, el primer día de la semana, 18 de Nisan, comienza la convocación de Bikurim, primicias, como es descrito en el Sefer de Vayikra, Levítico 23 del 9 al 14, los primeros frutos o primicias son profecía de la resurrección del remanente de las 2 casas de Israel junto con el Moshiach el Ben Odom, descrito por el Sefer de Corintimalef, primera de Corintios 15. Del 20 al 23, Apocalipsis 14:4. La cuenta del Homer se ha confundido actualmente pues en Vayikra, Levítico 23, del 15 al 16 de la Biblia Septuaginta antigua dice que se ofrecerá la gavilla de la ofrenda el día después del Shevot, reposo, es decir el primer día de la semana después que el Moshiach resucitó de entre los muertos, o sea al mismo tiempo que se ofrece la gavilla de la ofrenda descrito en el Pasuk 15 y nunca el segundo día después de Pesaj.
La cuenta del Homer a partir del día 18 de Nisan, las 7 semanas se cumplen exactamente el 6 de Sivan, en un Shavuot, día de reposo, es día de Matan Torah, entrega de la Torah. Iyar es el nombre babilónico que recibe este mes. La Torá se refiere a él como el segundo mes, es decir, el segundo contando a partir de Nisan. Este mes también es llamado el mes de Zif, que significa resplandor como lo describe Melachim Aleph, Primera de Reyes 6, 1, pues en el mes de Iyar el sol se encuentra, en el hemisferio norte, en su máximo resplandor, aun cuando todavía no se siente el intenso calor de los meses de verano. De igual modo se cuenta que la generación que salió de Egipto se encontraba resplandeciente en este mes, ya que había logrado salir de su condición de impureza al prepararse para recibir la Torá. Mes de Iyar. Llamado también el mes de Sif. La palabra Iyar proviene del idioma acadio Ayar que significa luz, o luminosidad, por ser un mes soleado de plena primavera, boreal. Es el segundo mes hebreo, en conmemoración de la salida de nuestro pueblo hebreo de la esclavitud en Misraim, Egipto. Es nombrado por primera vez en el Sefer de Shemot, Éxodo, 16 del 1 al 22. Pasuk 1 y 2 dicen así. Y partieron de Elim, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al Midbar, desierto, de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto. Pasú 4 hasta el 8 dice así. 4 Entonces Elodón dijo a Moche. He aquí, yo haré llover lejem del Shomayim. Y el pueblo saldrá, y recogerá la palabra para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torá, o no. 5 Y acontecerá que en el sexto día prepararán lo que suelen recoger en el que será el doble de lo que recogen diariamente. 6 Entonces Moche y Ojorón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Odonoi os ha sacado de la tierra de Misraim, Egipto. 7 Y en la mañana, verán la magnificencia de Odonoi. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra el Odón. ¿Y quiénes somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? 8 Y Moche dijo. Esto será cuando el Odón nos dará en la tarde carne para comer, y a la mañana lejem en hartura. Porque Odonoi ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Odonoi. Observando el cuadro nos damos cuenta que el 15 del mes de Iyar es un día de reposo, y es el día en que hubo la murmuración contra Moche y Ojorón. Desde el primer día de la semana 16 de Iyar hasta el sexto día 21 de Iyar se recogió el maná, día en que se prometió la doble porción del lejem como se confirma más adelante en el Pasuk 22. En el Pasuk 23 afirma que el día siguiente es el día de reposo Kiddush para Odonoi, el cual es el 22 de Iyar, en el cual no se halló más maná. Mes de Sivan cae entre mayo y junio. Sivan es el tercer mes contando desde la salida de nuestro pueblo hebreo de Mitzrayim, Egipto, que fue en el mes de Nisan, el primero de todos los meses. La palabra Sivan viene de la palabra Sivano, que significa calor, ardor solar. El pueblo de Israel salió de la Eretz de Misraim, Egipto, el día 15 de Nisan para recibir la Torá el 6 de Sivan en el monte Sinaí. El Tanakh nos cuenta que en el primer día del tercer mes, los hijos de Israel llegaron a su destino. Leyendo Shemot, Éxodo, 19, 1, 2. Dice así. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Misraim, Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte. Leyendo Shemot, Éxodo 19, 5, 6, nos dice así. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de Kohanim y una nación santa. Leyendo Shemot, Éxodo, 19 del 10 al 15, nos dice así. 10 Y Odonoi dijo a Moche. Ve al pueblo y que se santifiquen hoy y mañana, y laven las ropas de ellos. 11 Y estén preparados para el tercer día.
Porque en el tercer día, Odonoi descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 12 Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. 13 Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el yobel, jubileo, ellos subirán al monte. 14 Y Moche bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y ellos lavaron los vestidos de ellos. 15 Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. En el tercer día nos cae exactamente un día de reposo, el 6 de Sivan, día de la entrega de la Torá, como lo describe Shemot 19 del 16 al 25, y dice así. 16 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y la voz fuerte del shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. 17 Entonces Moche sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte. 18 Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Odonoi había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. 19 El sonido del shofar aumentaba más y más. Moche hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. 20 Y Odonoi descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Y llamó Odonoi a Moche a la cumbre del monte, y Moche subió. 21 Y Odonoi dijo a Moche: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para contemplar al Odón y perezcan muchos de ellos. 22 También que se santifiquen los Kohanim que se acercan a Odonoi, no sea que Odonoi irrumpa contra ellos. 23 Y Moche dijo al Odón: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. 24 Entonces Odonoi le dijo: ve, desciende, y vuelve a subir, tú y Jorón contigo. Pero que los Kohanim y el pueblo no traspasen los límites para subir al Odón, no sea que él irrumpa contra ellos. 25 Descendió, pues, Moche y habló al pueblo. En el Sefer de Shemot 20 del 1 al 26, es la entrega de la Torá, instrucción, o los mandatos de Odonoi para nuestro pueblo de Israel entregados el 6 de Sivan en un día de reposo semanal. Haciendo un paralelo de lo que sucedió en el monte de Sinaí en la época de Moche y la época de nuestro Moshiach, es una sencilla repetición en un plano espiritual. Pues Odonoi como el Moshiach descendió de los Shomayim, cielos, a la vista de todos, el Moshiach es el shofar, también es la Torá, también es el trueno, también es el camino para subir al monte, también es la palabra, también es el pacto antiguo Shemot 3, 15, también es el agua para lavar los vestidos. Las densas nubes sobre el monte son el remanente de testigos de las dos casas de Israel anunciando la verdad con sonido de gran shofar, para que Israel se arrepienta de la idolatría y vuelva a la senda antigua de los patriarcas, como es descrito en el Sefer de Hebreos 12, 1, Apocalipsis 1, 7, Yehudá, Judas, 1 del 14 al 15, Devarim, Deuteronomio 33, 2, Matille, Mateo, 24, 30. Observando el cuadro, el 7 de Sivan es el arribo del Ruach HaKodesh entre los Talmidim del Moshiach, al día siguiente después del día de reposo, como lo describe el Sefer de Hechos 2 del 1 al 13, es decir, los Talmidim del Moshiach estuvieron 2 días, lo que nos da a entender que guardaron el día de reposo 6 de Sivan, que da exactamente con los 49 días, Shavuot, y el día 7 de Sivan o Pentecostés, 50 días. Mes de Tamuz. Es el cuarto mes del calendario hebreo. Cae en el mes de junio y julio, en el cual empieza la Tekufá, estación del verano. La palabra Tamuz viene del acadio Dumuzu, nombre de la deidad de Babilonia de Tamuz, dios de la floración de primavera. Su nombre actual, Tamuz, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia,
provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por nuestro pueblo judío allí desterrados, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II, donde ellos adoptaron mucho del conocimiento del calendario babilónico, y de donde adoptaron la mayoría de los nombres de los meses actuales del calendario hebreo. Tamuz es el mes del pecado de la adoración al Egel Zahof, becerro de oro, que dio lugar al rompimiento de las tablas de la Torá. En ese día, el 17 de Tamuz, comienza el período de 3 semanas, hasta el 9 de Av, que conmemora la destrucción del templo de Jerusalén. El nombre Tamuz ya es mencionado en el Tanaj. Yehezkel 8, del 1 al 18, describe las visiones del Nabí Yehezkel en el futuro, o sea la adoración actual del dios solar llamado también Tamuz por las dos casas de Israel, Yehudá y Efraín. El dios solar Tamuz, también es el becerro de oro, que las dos casas de Israel están adorando actualmente, como lo describe el Sefer de Josué, Oseas 8, 5, Oseas 13, 2, Oseas 10, del 5 al 6. En la tradición judía, Tamuz es un mes de duelo debido a las desgracias que comenzaron a ocurrir en nuestro pueblo de Israel, las que preanunciaron la destrucción del primer templo y también la del segundo. En este mes el Jin tenía pensado darnos una gran festividad, pero debido al pecado del becerro de oro que el pueblo cometió, lo convirtió en un período de duelo. Acontecimientos históricos. 1. En este mes, los israelitas fabricaron y adoraron un becerro de oro, delante de la presencia de nuestro Elohim, desplegada en el monte de Sinaí, Shemot, Éxodo 32. Del 1 al 6. 2. En este mes, 12 espías israelitas salieron a explorar la tierra prometida y regresaron en la víspera del 9 de Av, tras lo cual 10 de ellos guiaron al pueblo a la incredulidad, desobediencia y a la rebelión contra la dirección dada por Elohim, por medio de su profeta Moshe. Bemidbar, Números 13. Del 1 al 33 y 14. Del 1 al 45. 3. Un 3 de Tamuz, Josué ordenó que el Shomesh, Sol, y la Yareaj, Luna, se detuvieran ante la batalla contra los amorreos, en Gibón y en el valle de Ayalón, Josué 10 del 1 al 15. Que no es como se ha interpretado comúnmente, pues detener el sol y la luna al mismo tiempo, no es algo físico, sino simplemente un misley, parábola, proverbio, lo cual significa detener, parar la idolatría de la adoración al dios solar y lunar, para que nuestro pueblo de Israel pudiese tener la victoria en ese tiempo contra los enemigos. Comparando con este tiempo actual, Israel tiene que parar la idolatría y adoración al dios solar Chu, el cual está en las palabras Yechua, Yachua, Yahochua, Yehochua, Yahuchua, pues ninguno de estos son los nombres verdaderos del Mochioj. También Israel actual debe parar la idolatría y adoración lunar, abandonar las palabras Yahvé, Yahshue, Yahweh, Aliyah, y también las anteriores como, Yahshua, que significan Ya igual luna y Chu igual dios egipcio solar, también las palabras que terminan en Tot, como por ejemplo Talitot, Shabbatot, pues Tot es un dios solar egipcio. Esto de parar y detener la luna y el sol, es igual a apartar las aguas del mar de Babilonia y dividirlas en dos como lo hizo Moshe en ese tiempo, confirmado por el Sefer de Habacuc 3 del 10 al 11 y el Tehilim 78, 13, que significa que los dos mares son también las dos bestias del Apocalipsis, la primera es la Roma papal con el cristianismo católico y protestante con la adoración solar, y la segunda el Islam con su adoración lunar, el cual está avivado en estos tiempos. Este sistema de adoración solar y lunar es el que hay que detener y abandonar, para que Odonoi nos dé la victoria sobre los demonios y principados que tienen cautivos a las dos casas como lo afirma Yerumillé, Jeremías, 50, 33. Cuando Israel actual abandone la idolatría y purifique los labios y se deje enseñar por el Ruach HaKadosh, el cual es el Mesías, entonces el dios solar y el dios lunar no tendrán poder en nuestro pueblo Israel, y se cumplirá lo que está escrito en el Sefer de Joel 2, 10, y Joel 3, 15, Yechaye, Isaías, 60, 19.
Yisrael actual volverá a su primer esposo como lo describe el Sefer de Josué, Oseas, 2, 7. 4. Un 9 de Tamuz, los ejércitos de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hicieron una brecha o grieta en las murallas de Jerusalén en el año hebreo 3338, 423 antes del Mesías. Y el rey Sedequías de Yehudá, fue capturado y llevado a Babilonia. 3 semanas más tarde, el 9 de Av, se terminó la total captura de Jerusalén, con la destrucción del templo y el exilio de la mayoría de los judíos a Babilonia. 5 día 17, Noé, envió la paloma para ver si habían descendido las aguas de la superficie de la tierra. El ave no encontró reposo, lo cual fue interpretado como una señal de que ese día estaba destinado a que ocurriesen grandes desgracias. La congregación de Israel, que es comparable a una paloma, arrojada a los mares de Babilonia, que tampoco ha hallado descanso debajo de sus pies ese día, que es llamado Son Reví, cuarto ayuno 6. El 17 de Tamuz, fue cuando los israelitas adoraron al becerro de oro, en el desierto del Sinaí. 7. Un 17 de Tamuz, 423 antes del Mesías, el servicio del templo fue interrumpido y las ofrendas de sacrificios diarios suspendidas. 8. Otro 17 de Tamuz del año 70 después del Mesías, los ejércitos romanos en el año hebreo 3830, 70 después del Mesías. También hicieron una brecha en los muros de Jerusalén. 9. El 17 de Tamuz fue declarado día de ayuno solemne, en el que nuestro pueblo judío recuerda 4 tragedias relacionadas con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. A. Los romanos establecieron un sitio contra la ciudad de Jerusalén. B. Los romanos hicieron una grieta, brecha, en los muros de la ciudad de Jerusalén. C. Los romanos quemaron los rollos de la Torá. D. Los romanos colocaron un ídolo en el atrio del templo. 3 semanas después, los romanos quemaron y destruyeron totalmente el templo de Jerusalén, tal como el Mesías lo había profetizado 70 años antes, en su última visita al templo, Lucas 19. Del 41 al 44. A partir del ayuno del 17 de Tamuz se inicia lo que se conoce como las 3 semanas de llanto, dolor y pena, al recordar la destrucción del templo. Son exactamente 21 días, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, en los que se hace memoria del pecado de idolatría y los juicios justos de Elohim contra su pueblo. En este mes hay más fechas históricas de desgracias para la casa de Yehudá, las cuales no mencionaremos por el profundo respeto hacia nuestros Ajim. Mes hebreo de Av. La palabra Av viene de Av del acadio Abu, que significa cañas, juncos. Cae en el mes de julio y agosto, y equivale al 5.º mes del calendario hebreo llamado Av. Este mes es de mucho significado para el pueblo judío, porque marca un período de 3 semanas de lamentación y días de ayuno. Se le conoce como Yemé Ben Ametzarim, que significa los días entre los límites. Este nombre tiene su origen en el versículo que dice: Eija, Lamentaciones, 1, 3. Todos sus perseguidores la alcanzaron, es decir, a la ciudad de Jerusalén. Entre los límites, Ben Hametzarim. Pero la raíz de la palabra Metzar también significa angosto, estrecho. Los rabinos explicaron que la expresión Ben Hametzarim se refiere a los 21 días de angostura, estrechez, aflicción y sufrimiento, que se encuentran entre 2 límites, es decir, entre 2 fechas que limitan su alegría, el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Estos tiempos están divididos en 3 partes. A. Las leyes desde el 17 de Tamuz hasta el comienzo del mes de Av. B. Desde el comienzo del mes de Av hasta la semana en la cual cae el 9 de Av. C. Y por último, las leyes de la semana del 9 de Av. Todo esto porque en estas fechas ocurrieron cosas terribles para el pueblo judío. Estos días son llamados los días de Ta'anit Tzibur, ayuno público. Estos días de ayuno son recordados por el Nabí, profeta, Zacarías 8, 19, el cual dice: Así dice el Odón Hachodoi.
Para Yehudá, los ayunos de los meses cuartos, quinto, séptimo y décimo, serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amad, pues, la verdad y la paz. El nombre del mes de Af en la Torá es simplemente el quinto mes, siguiendo la numeración ordinal, del mismo modo en que es llamado el resto de los meses del año hebreo. En el Sefer de Bemidbar, números 33, 38, dice así. El cojeno Jorón subió a la montaña de Jor, según la orden de Olonoi, y murió allí, el año 40 de la salida de los israelitas de Egipto, el mes quinto, el primero del mes. Mes de Elul. Es el sexto mes del calendario hebreo. La palabra Elul viene del idioma acadio Elulú, que significa cosecha, labor típica de esta época del año. Otros creen que significa purificación. El nombre del mes de Elul en la Torá es simplemente el sexto mes, siguiendo la numeración ordinal, del mismo modo en que es llamado el resto de los meses del año hebreo. En el Sefer de Divrei Hayemim Aleph, primera de Crónicas 27, 9, dice así. El sexto, para el sexto mes, era Ira, hijo de Iques, el tecoita. La palabra Elul tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por nuestro pueblo judío allí desterrados, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II. El mes de Elul aparece en la Biblia con su nombre babilonio, tan solo una vez en el Sefer de Nehemías 6, 15. El cual dice así. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul. Elul es un mes de contrición y penitencia, llamado el mes de la piedad y el perdón, en el que se siente ya la cercanía de las solemnes festividades del mes de Tishrei, Yom Teruah y Yom Kippur. Elul es siempre un mes, el último mes del verano, boreal, paralelo a los meses gregorianos de agosto y septiembre. Este mes es el mes de arrepentirse de los ídolos y volver a la senda antigua de los patriarcas igual Shemot 3, 15 igual el Jimobotenu, Obrojom, Yitzhok, Yekeb, el cual es el nombre del Mesías, por eso el Naví profeta Yirumille, Jeremías, 31, 21, Yirumille 4, 1, exhorta al pueblo judío al arrepentimiento de la idolatría, en donde volver toma el sentido de arrepentirse, del hebreo techová, vuelta, arrepentimiento. Mes hebreo de Tishri. Es el séptimo mes del calendario hebreo. Este mes se le llama en el hebreo Tishri y es el séptimo mes contando desde Nisan. Los Jajamín, sabios de la Torá, cuentan que cuando los judíos retornaron de Babilonia a Jerusalén, pusieron diferentes nombres a los 12 meses que conforman el año. El mes de octubre empieza con el primer día más sagrado del calendario hebreo, el día de Yom Teruah, día del Shofar, día del despertar, como lo describe el Sefer de Vayikra, Levítico, 23, 24. Y a este mes lo llamaron Tishri, que significa disculpa, perdón, ya que el 10 de Tishri es Yom Kippur descrito por el Sefer de Vayikra, Levítico, 23, 27, y Bemidbar, números, 29, 7. Entre Yom Teruah, día de las trompetas, y Yom Kippur, día del perdón, hay 10 días de arrepentimiento, en los cuales el Elohim quiere que recapacitemos y volvamos a la senda antigua de los patriarcas y abandonemos los ídolos, porque son los días propicios en los cuales el Elohim recibe nuestra techová, arrepentimiento. En la tradición judía se dice que en este tiempo el Elohim juzgará al mundo. Tishrei es nombrado por primera vez ya en el primer libro del Tanakh, Bereshit, Génesis 8, 4. Y reposó el arca en mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, que nos cae en un día de reposo. En este mes también se celebra la convocación de Sukkot, fiesta de las cabañas, que va del 15 al 22 de Tishrei, descrito por el Sefer de Vayikra, Levítico, 23, 34. Sukkot termina con el octavo día de la asamblea llamado Simchat Torah, el cual cae el 22 de Tishrei, llamado Shemini Atzeret, u octavo día de la asamblea. En este mes nació nuestro Moshiach Kimenuel en la convocación de Sukkot.
Mes de Heshvan. Es el octavo mes según el ordenamiento de los meses en la Torá, que comienza por el mes de Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Misraim, Egipto. Aparece en el Tanakh como el mes octavo en Melakim Aleph, Primera de Reyes, 12:32. El Tanaj se refiere al mes también, en una ocasión, como el mes de Bul, como lo describe Melakim Aleph, Primera de Reyes, 6:38. Bul viene de la palabra Mabul, que significa diluvio, que comenzó precisamente el 17 de Heshvan y culminó el 27 del mismo mes del año siguiente. El día 28 Noaj ofrendó su sacrificio a Elohim y este le prometió no volver a traer un diluvio sobre la tierra para destruir la humanidad, revelándole luego la señal del pacto con el mundo, el arco iris. Este mes solo es así mencionado con este nombre, Bul, en el contexto de las relaciones comerciales que mantuvo Shelomo rey de Israel, con Hiram rey de Fenicia, para proveerse de materiales de construcción para erigir el templo de Jerusalén. Su nombre actual, Heshvan, apócope de Mar Heshvan que también es utilizado, y tiene sus orígenes en los nombres de los meses provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por Israel allí exiliados, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II. Mar Heshvan significa amargo, y es el inicio de abundantes lluvias en Israel. Mes de Kislev. Es el noveno mes según el ordenamiento de los meses en la Torá, que comienza por Nisan, en conmemoración de la salida de nuestro hebreo de la esclavitud en Misraim, Egipto. Es uno de los meses más lluviosos del año en la Eretz, tierra, de Israel. Este mes es nombrado en el Tanakh en Divrei Hayemim, Primera de Crónicas, 27:12, Ezro, Esdras, 10:9. En este mes se recuerda las guerras de los Macabim, Macabeos, como lo describe el Sefer de Macabeos capítulo 1 y 2. Mes de Tebet. Es un mes de invierno boreal. Es el nombre otorgado al mes de Tebet en el Tanakh, es simplemente el mes décimo, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo, y es nombrado ya en el Sefer de Bereshit, Génesis, 8:5, Esther 2:16, Zecorye, Zacarías, 8:19, Melakim Bet, Segunda de Reyes, 25:1, Yehezkel 24 del 1 al 2. Mes de Shevat. Es el mes 11 del calendario hebreo, la palabra Shevat proviene del acadio Chabatu que significa la lluvia que golpea, por la fuerza de las lluvias de este mes, las últimas del período invernal boreal. Es el 11º mes según el ordenamiento de los meses en la Torá, que comienza por Nisan, en conmemoración de la salida de nuestro pueblo hebreo de la esclavitud en Misraim, Egipto. El nombre otorgado al mes de Shevat en la Torá es simplemente el 11º mes, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo. Es nombrado en el Sefer de Devarim, Deuteronomio, 1:3, este mes es la culminación de la época de las lluvias y del flujo abundante de los ríos y las fuentes de agua. Mes de Adar. La palabra Adar proviene del acadio Adar que significa granero, o bien trilla. Y quizás también nublado, en relación a las labores y al clima imperantes durante el mes. Es el último mes del calendario hebreo o el 12º mes, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo en la Torá. En tanto que su nombre actual, Adar, proviene de los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, de donde fueron adoptados por nuestro pueblo judío allí desterrados, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II. Adar figura ya con su nuevo nombre babilónico, repetidas veces en el libro de Esther 9:1, así como en el libro de Ezro, Esdras 6:15. En este mes se recuerda la historia del ayuno de Esther y la salvación del pueblo judío, en la antigua Persia, de la trama de Amán para destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día.